Muy buenas noches, soy Marisa Guzmán, que en el contexto del curso Psicología Jurídica y Forense voy a realizar un ejercicio analítico comprensivo a partir de haber visto críticamente la película El Club de la Pelea. Esta es una película que al margen del contenido, de las características de los personajes, las características de los personajes nos llevan a un clima, nos llevan a un ambiente eh, de muchas conductas disruptivas, reñidas con lo que socialmente a uno le enseñan y por tanto invita a hacer una reflexión y a responder en el fondo, bueno, cuál es el Tyler que todos llevamos dentro a partir de un ejercicio autocrítico personal. Y me dispongo a hacer esto en el breve tiempo que tengo. Además de ese ejercicio, poder avanzar hacia la resignificación de sombras de mi vida y posteriormente hacer una reflexión volviendo en 360 al punto que nos convoca. Mi formación como futura psicóloga, estudiando tercer año y realizando un curso que me da las claves para poder interactuar precisamente con personas que están en condición de pérdida de libertad, que han cometido delitos, que están en conductas autodestructivas, todo ese ámbito, bueno, que está un poco escondido debajo de la alfombra de la sociedad. Y yo quiero partir precisamente señalando que respecto de cuál es el Tyler que todos llevamos dentro. Yo creo que soy muy consecuente con las etapas que la literatura señala que le ocurren a una durante el ciclo vital, porque efectivamente durante la adolescencia fue una de mis etapas más intensas y sombrías, y donde, bueno, si yo miro dentro de las sombras que tenía absolutamente en esa época, eh, era la impulsividad, enorme impulsividad, un llamado a la exploración, a explorar todo, nada me daba miedo, era un querer probar y probar y probar, explorar. Naturalmente exploré muchísimo con un mundo de las drogas, de mucho tipo, y no sé, estuve durante mucho tiempo, cerca de un año, consumiendo de manera muy exagerada Artane, que es un psicotrópico que para el mal de Parkinson, pero que genera, o sea, un estado de euforia, de delirio, pérdida de memoria, esa apagada de tele, y esa adrenalina me encantaba. Pero esa determinación para descubrir y explorar sin sentir miedo y siendo muy transgresora, en su momento también me llevó a transgredir la ley, pero más que en el fondo como desde transgredir la norma desde lo antijurídico, de un delito, de que robé, que no, sino que por el hecho de irme de mi casa. Yo me fui la primera vez de mi casa a los 14 años, precisamente porque había una situación familiar muy inconfortable que me hacía profundamente infeliz y que no tenía ninguna capacidad de cambiar, y decidí irme, tenía una madrastra, etcétera. Pero qué increíble, o sea, el delito ahí era que yo como menor de edad tenía que estar cuidado a cargo de, y no podía andar, vivir sola, arrendar una pieza, que fue lo que hice, increíble. Eh, pero a pesar de eso, llegué a ser institucionalizada, una niñita de colegio particular con padre uniformado, y llegué a conocer una cárcel y llegué a conocer una casa de menores, donde tuve conversaciones muy interesantes con el psicólogo en esa oportunidad, y me hizo ver, o sea, de ahí me empecé como a cuestionar una serie de cosas que hacía de forma súper impulsiva. Pues bien, posteriormente precisamente esa determinación, esa tosudez no tenía que hacerlo y lo hacía, esa impulsividad, que son elementos absolutamente, o sea, que eran como autodestructivos en ese contexto, fueron resignificados posteriormente a través de, yo creo absolutamente, que la educación formal. Y bueno, experiencias de vida, viaje, haber vivido 3 años, antes de los 20 años, 3 años de mi vida en Europa, en Suecia. Yo pratar svenska, självklart. Eso, pero sumado mucha intensidad a mucha evidencia,
hicieron que pudiese ir dándole vuelta precisamente a esos elementos tan sombríos y, bueno, transformarlos a través de las experiencias de vida, también en otras historias, en varios matrimonios, en varias carreras universitarias, en varios novios en la actualidad, pero desde una mirada de quién viene de vuelta. Por tanto, cuando hago el ejercicio de reflexionar respecto desde la conducta de las personas disruptivas, quienes se drogan, quienes están al borde de lo socialmente, los que dejan de estudiar. Yo misma dejé de estudiar un año cuando tenía 14 años y no hubo nadie que me pudiese convencer de lo contrario. Entonces, yo creo que a través de la educación formal, que es el ámbito en el que me ubico ahora, producto de lo experimentado por mi propia historia, me lleva a tener una empatía, un conocimiento desde la aceptación de los otros y no desde estar haciendo caridad cristiana porque estamos impartiendo programas de readaptación social, precisamente personas que están al borde, ¿no? Sino que precisamente a partir de lo que hace la educación, el desarrollo, y particularmente los cursos que yo imparto, desarrollo de pensamiento crítico, pensar, hacer consciente del aquí, de la ahora, de la toma de decisiones, acompañando esta etapa de madurez, que muchas veces sabemos que los chiquillos delincuentes se quedan pegados porque hay biológicamente mala base de fondo. Bueno, es todo un tema y tal vez de respecto a ese tema, mi mayor sombra en la actualidad es decir que yo creo que la única forma que pudiese terminar el Sename es aborto libre, seguro y gratuito para todas las chilenas y extranjeras viviendo acá, porque creo que eso es mucho mejor que la mirada que sea en la actualidad y que no, todos por la vida y nos estamos llenando de niños, de madres que no dejan de consumir droga cuando están embarazadas, que no se hacen cargo, que no estimula, que no haya apego seguro. Y eso se podría evitar eh, si tuviésemos como en Cuba, porque no pensemos en los países desarrollados, pero en fin, ese es otro tema. Pero quiero señalar que estas emociones morales relacionadas con la ira, con la culpa, con la vergüenza, creo que a partir precisamente de la educación las he podido ir puliendo, sorteando. Bueno, no por nada también no diré peino las canas que peino, porque no. Pero he ido superando aquellos elementos y creo que desde la psicología poder actuar con entre mi gata, la empatía suficiente para poder ser un aporte respecto de la comprensión de los contextos psicosociales que subyacen en la comisión de delitos de los cizarros hoy en día y otros. Muchas gracias.